Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la UTD. Mi compañero Amaya Rocha Ernesto y yo, su anfitrión Zamora Salinas David Emanuel, el día de hoy vamos a exponer sobre arreglos en Python. Comencemos. Python versus JavaScript. En este momento nosotros estamos aprendiendo el lenguaje de JavaScript. Sin embargo, también creemos que en Python es un lenguaje muy importante hoy en día en el mercado actual para elaborar. La sintaxis de Python. En este momento nosotros podemos ver un ejemplo de cómo crear un arreglo en Python. Por ejemplo, colocamos el nombre de nuestro arreglo como en la imagen muestra, names es igual y cerramos entre corchetes. Ahora existen varios métodos que nos pueden mostrar allí como vemos en el ejemplo. Por ejemplo, names.append, o sea, esto indica que va el usuario a ingresar un valor a través de un input y podemos ver ahí lo que va a escribir el programa para que se pueda ingresarlo. Y abajo, con un print, o sea, imprimir en pantalla, colocamos name entre corchetes la posición que queremos imprimir. En este caso vamos de manera ordenada, 0, 1, 2, para que pueda imprimir los valores que fueron ingresados anteriormente. Muy bien, sintaxis de JavaScript. Bueno, en este ejemplo que nos muestra en pantalla, podemos ver que en este caso se define como una constante la variable numberList es igual a esta serie de números. ¿Qué significa que sea constante? O sea que esta no va a poder cambiar los valores que ya tiene. Utilizamos nuevamente una variable, en este caso de tipo var, new number list igual a corchetes. Ahí no la estamos definiendo. Por último, agregamos un ciclo con el cual vamos a mostrar algunas de las posiciones y que éstas se agreguen. Esta sería la sintaxis de JavaScript. Muy bien, pasemos a Python. ¿Qué es una lista? Una lista es una estructura de datos y un tipo de dato en Python con características especiales. Lo especial de las listas en Python es que nos permite almacenar cualquier tipo de valor, como enteros, cadenas y hasta otras funciones. Como podemos ver, ahí hay un ejemplo de la lista, cómo es definida, como lo vimos anteriormente, y cómo la imprimimos en pantalla, a través de un print. Muy bien, una lista es un arreglo de elemento donde podemos ingresar cualquier tipo de dato. Para acceder a estos datos podemos acceder mediante un índice. En otros lenguajes de programación podemos hacer un arreglo, pero tenemos que definir el tipo de dato. Sin embargo, Python es más ligero al permitirnos agregar cualquier tipo de dato. Ahora, en el ejemplo anterior vimos cómo se creaba la lista, es igual a esa serie de números y cómo la imprimimos. Pero si queremos imprimir un índice, o sea, un valor específico, vamos a colocar simplemente print lista entre corchetes la posición en donde se encuentra, y un dato que nunca se nos debe de olvidar es que un arreglo empieza en cero. Muy bien, vamos a comenzar con los métodos. En este caso, mi compañero Ernesto continuará con la presentación. Vamos con él. Hola, mi nombre es Ernesto y a continuación seguiré con los métodos de las listas. Aquí realizamos un pequeño listado donde mostramos los métodos más usados o más comunes. El primero sería el append, que este método nos permite agregar nuevos elementos a una lista. El clear, este borra todos los elementos de una lista al cual se le aplique este método. El copy, este nos devuelve una copia exacta de la lista que se le aplique. A continuación, el extend es un poco más difícil de entender, ya que este funciona igual que el append, pero al momento de agregar elementos a una lista, este nos los agrega en una sublista dentro de la lista anterior. Este sería como más difícil, pero funciona casi igual que el append. A continuación, el insert. Este nos agrega elementos a una posición específica que nosotros deseamos. El pop, pues el pop borra elementos de una posición específica. Y por último tenemos el remove, que este elemento va a remover un elemento al cual se le pase como parámetro. Funcionaría igual remover, y entre los paréntesis asignaríamos la posición que queramos remover. A continuación explicaré matrices. Cuando necesitamos manejar muchos datos, pues generalmente hay soluciones más efectivas que tenerlos en miles de variables. Por ejemplo, aquí si queremos guardar 100 números,
pues suele ser más fácil almacenarlos juntos que almacenar 100 variables con distintos tipos de datos o distintos números. A continuación, las matrices bidimensionales. Pues un arreglo bidimensional o una matriz bidimensional sigue siendo un arreglo, pero ahora en dos dimensiones, denominadas filas y columnas. Esto significa que sigue siendo una variable que permite almacenar un conjunto de datos en estructura, es decir, un conjunto de variables que se citan y manejan con un mismo nombre y permite además la utilización individual de sus elementos. Aquí tenemos un ejemplo donde hacemos una matriz bidimensional en la cual la llamamos lista, se abren los corchetes y al momento agregamos dos valores en cada, por decir, en cada campo y imprimimos la lista. Por ejemplo, en esta imagen es posible observar cómo es que funciona el arreglo unidimensional o la matriz formada por filas y columnas, en la que cada celda o intersección, por ejemplo 0, de la fila y columna representan un espacio de almacenamiento. Las columnas amarillo y rojo representan la primera y última columna respectivamente, y las filas naranja y azul representan la primera y última fila. Para acceder a sus posiciones se utilizan los índices de fila y columna en ese orden, recordando que en C y Java el índice inicial es 0. Como recordaremos casi en todos los lenguajes de programación, las matrices o arreglos empiezan de 0, es el primer número, hasta el número que queramos. A continuación pasaremos a cómo usar Python en Visual Studio y CMD. A continuación veremos cómo sería utilizar Python en Visual Studio Code. Primero nos iremos a la parte superior izquierda en la pestaña de File, New File. Esto nos crea un archivo en blanco en donde no está seleccionado ningún tipo de lenguaje. Nos iremos a la parte inferior derecha donde dice Plain Text. Ahí seleccionaremos y se nos abrirá este buscador. Escribiremos Python y daremos Enter. Una vez hecho esto, ya nuestro archivo sabrá que será de Python, y al presionar Control más la tecla S se nos abrirá una lista de donde podremos guardar nuestro archivo, y en este caso le pondré ejemplo de Python. Una vez guardado aquí, ya nuestro archivo está totalmente verificado de que se va a trabajar con Python, y se le agrega la extensión .py. Y aquí ya podremos redactar o escribir nuestro código como lo deseemos. Y a continuación pasaremos a cómo usar Python o cómo leer código de Python desde la terminal CMD de nuestra computadora. A continuación les enseñaré a cómo instalar Python para poder usarlo en CMD desde Windows. Primero iremos a la página oficial de Python, la cual es python.org. Una vez aquí nos dirigiremos a la parte de descargas, y aquí siempre nos aparece la última versión de Python y la descargaremos. Una vez que la versión se descargue, abriremos el ejecutable y nos pedirá instalar ahora o hacer una instalación personalizada. Algo muy importante sería agregar Python 3.8 al pad, y nos vamos a una instalación personalizada. Una vez aquí damos siguiente y ponemos que se instale para todos los usuarios. En la carpeta donde instalación yo elegiré mejor la carpeta raíz, que solo sería C, y damos instalar, y una vez esto se empezará a instalar, no tarda mucho. Una vez termine la instalación cerraremos esto, y para comprobar que se instaló correctamente abrimos el CMD, y una vez aquí escribimos Python, y si está bien instalado nos va a aparecer la versión de Python que es, y el mes, año, fecha y todo lo demás. También para comprobar que Python ya está funcionando podemos hacer una suma. 5 más 5 nos debe dar 10. También podemos usar los comandos de Python, que sería print, comillas, hola. Y como al momento de darle enter nos lo va a imprimir. Ahora sí pasaremos a cómo abrir archivos desde el CMD. Ya una vez que tengamos Python instalado, ya solo abrimos CMD, y si queremos ejecutar un programa que hayamos hecho en Visual, por ejemplo el que hicimos anteriormente, lo único que tenemos que hacer es ir navegando aquí hasta llegar a la carpeta donde está. Se navega con cd, y con dir, por ejemplo, escribimos cd, y en este caso la ruta donde yo tengo mis archivos, y con el
comando dir muestra qué archivos tenemos en este caso. Para ejecutar el ejemplo que hicimos, el de Python, primero se pone pi espacio el nombre del archivo, ese sería python. La extensión otra vez, y al momento de ejecutarlo pues nos aparece lo que esté en ese archivo. Y esto sería todo para usar Python en CMD. A continuación veremos cómo sería la creación de listas en Python. Para esto tengo el código que sería la creación de listas. Para empezar se le tiene que asignar un nombre, en este caso sería listas igual, y se abre el corchete, entre comillas irán los datos que queremos que vayan adentro de nuestra lista. En este caso sería de lunes a viernes. Damos enter. Entonces para imprimir la lista nada más tenemos que escribir el comando print entre paréntesis el nombre de la lista, que en este caso pues es lista igualmente. Al momento de imprimirla pues nos lo imprime igual como está, pero si nosotros creamos una lista nueva que se llame lista 1, en la cual no tenga viernes, que tenga jueves y tenga otro nombre, no sé, un nombre de alguien, Juan, la guardamos y entonces imprimimos la lista 1, nos va a imprimir la nueva lista que sería lunes, martes, miércoles, jueves y el nombre de Juan. Ahora para mostrar un elemento de una lista, que en este caso de la lista 1 voy a imprimir el elemento Juan, que sería 0, 1, 2, 3, 4, sería la posición número 4. Agregamos el comando print entre paréntesis lista y entre corchetes la posición del elemento que queremos imprimir, y al darle enter nos va a imprimir solo el campo que seleccionamos. También tenemos el lenguaje amigable, que sería con print entre paréntesis lista entre corchetes -1, que esto nos permite imprimir también de al revés, que no sería, por ejemplo, imprimimos de la lista 1 el nombre viernes. O sea, en Python tenemos la libertad de imprimir en orden al revés, que en este caso el viernes sería -1, jueves -2, miércoles -3, martes -4. Haremos el ejemplo con -4 y nos imprimiría martes. Esto es algo muy innovador que agregó Python, de que puedes imprimir las listas de forma amigable, de atrás para adelante como de adelante para atrás. También tenemos herramientas que serían esta herramienta, que sería print entre paréntesis len y la lista. Esto nos da de cuántos caracteres o cuántos elementos tenemos en nuestra lista, que en este caso serían 5. Ahora usaremos otra lista que sería números igual a 1, 2, 3, 4, 5. Una vez guardada, nosotros vamos a meter un dato con nuestro método append, que sería números append entre paréntesis y comillas el número 6. Después de esto imprimiremos esa lista, que sería con el método print números. Al momento de imprimirla vemos que ya tenemos otro campo agregado. Ahora agregaremos el número 7. Usamos igual el nombre de la lista .append número 7. Ya está agregado. Ahora imprimimos y nos aparece el número 7. También podemos agregar varios elementos al mismo tiempo, que sería números.extend. En este caso cambiaría, bueno, dejen borrar todo esto, cambiaría de 6, borraría el, bueno, no puedo borrar. Bueno, ahora sí, el extend. Para hacer el extend, como ya tenemos agregado el 7, solo agregaríamos 8, 9, 10 y cerramos el paréntesis y cerramos el corchete. Bueno, no puedo, agregaría estos mismos. Imprimimos, ahora sí imprimimos números y se agregan varios números a la vez. Entonces ahora mostraría el método números pop,
el cual sería eliminar 9 números, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Imprimimos la lista y nos marca que no está, eliminó el número 9, entonces ya no aparece. Volvemos a usar el números pop y nos borraría el 8. Imprimimos la lista, ya no tenemos el número 8 en nuestra lista. Y ahora borraremos con el método números.clear, que ese es el método para borrar toda la lista. Lo ejecutamos y imprimimos la lista números, y como ven, pues no nos aparece nada. Entonces usaremos ahora otra vez el extend para agregar números. Imprimimos y como ven, ahora ya nos salen los números. Y esto sería todo de la parte de listas. A continuación pasaremos a matrices. Continuamos con las matrices. Yo voy a hablar sobre cómo crear las matrices en Python. Muy bien, me encuentro trabajando en Visual Studio Code para poderles mostrar este ejemplo. Vamos a declarar un vector o una lista de la siguiente manera. Lista es igual a 0 por 4. Esto significa que vamos a agregar el 0 4 veces. Ahora, ¿por qué tengo aquí un comentario como errores comunes? Un error común sería que nosotros intentáramos realizar una matriz como realizamos esta lista, o sea, colocar nuestro vector lista por 3. En este caso, yo estoy imprimiendo la lista para que vean cómo es que esta se está ejecutando aquí, y estoy imprimiendo la matriz para que veas que efectivamente sí nos funciona. Se crea la matriz. Voy a comentar esto un momento para que puedas observar el ejemplo que te quiero dar. Así que también comentamos esto. Guardamos y corremos. Nos podemos dar cuenta que la lista efectivamente solo tiene 4 posiciones y se nos ha creado una matriz. O sea, hay aquí 3 listas con los valores que hemos declarado. Ok, pero ¿qué pasa si yo quiero decirle a mi matriz que en la posición 0, 0 exista el valor número 5? Si yo lo vuelvo a correr, te puedes dar cuenta que aquí hay un error. ¿Por qué? Porque el 5 solo se debió de haber añadido en la primera lista. Sin embargo, tenemos 3 5 ahí. Aquí, aquí y aquí. Por eso coloqué errores comunes. Es fundamental aprender a cómo realizar estas acciones. Entonces, vamos a pasar a la manera correcta de cómo declarar correctamente este arreglo. Para esto, vamos a comentar el ejercicio que les acabo de mostrar. Estamos comentando y vamos a descomentar la siguiente forma de realizarlo. Aquí ponemos manera correcta. Declaramos primero que nada una matriz. Después, a través de un ciclo for, le estamos diciendo que va a tener un rango de 3, y recuerda que el método append nos sirve para agregar. O sea que en este caso, nosotros a la matriz le estamos agregando lo que le estábamos agregando a la lista. Entonces, de esa manera, nosotros imprimimos y como puedes ver, se ha formado nuestra matriz de igual manera. Pero aquí viene lo interesante. Si nosotros descomentamos el mismo ejemplo que hicimos anteriormente y guardamos, funciona perfectamente. El número 5 se ha colocado una sola vez y en la posición que se le ha asignado. Esto es todo por mi parte en la cuestión de ejercicios prácticos, así que muchas gracias.